Física 12, circuito eléctrico en serie. Objetivo número 1, determinar las características que identifican un circuito en serie. 2, calcular el voltaje, la corriente y la resistencia equivalente o total en un circuito en serie. ¿Cuáles son las características de un circuito en serie? Que este lazo puede ser un cable, ¿verdad?, que une los elementos de un circuito eléctrico, viene uno a continuación del otro. Los elementos vienen uno después del otro. Esta es una característica. ¿Sí? Estos elementos, resistencia, pueden ser ¿qué? Iluminación, bombillos eléctricos, uno que está conectado una a continuación del otro. Esta es la fuente que alimenta al circuito eléctrico. ¿Sí? Este circuito tiene una ventaja porque es un circuito más sencillo. ¿Sí? Que usted puede conectar fácilmente los elementos uno a continuación del otro. La desventaja de un circuito en serie es que si un elemento de estos falla, todos estos, los que siguen, se van a apagar, no van a recibir corriente ni voltaje. Esa sería una de las desventajas de un circuito en serie. Características: tenemos que la corriente en el circuito que sale de la fuente, siempre la corriente sale de la fuente por el lado positivo y entra por el lado negativo a la fuente. Cuando entra la resistencia, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el positivo y sale por el negativo la corriente eléctrica. Esa es una de las características de la corriente eléctrica, y es que es igual en todo el circuito. En el circuito en serie es igual, porque este elemento consume corriente, este elemento también y este último también. Entonces la corriente va a ser igual para todos. El voltaje, dice que el voltaje, pues si usted encuentra el voltaje que consume cada resistencia, usted lo suma, le tiene que dar voltaje total. Quiere decir que el voltaje no es igual en todo el circuito. Aquí los voltajes van a variar dependiendo del valor de la resistencia. Y la resistencia equivalente es la suma aritmética de R1, R2 y R3. Se suman normal y le da la resistencia equivalente o la resistencia total del circuito eléctrico en serie. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice: del siguiente circuito, calcular la resistencia equivalente, la corriente y el voltaje de cada resistencia. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este circuito es calcular la resistencia equivalente. ¿Sí? La R equivalente, ¿verdad? Es lo que tenemos que calcular. Sería la suma, ¿verdad?, de R1 más R2 más R3. O sea que R1 es 4 ohmios, R2 es 6 ohmios y R3 5 ohmios. Quiere decir que nuestra resistencia equivalente es 15 ohmios. Ese es el valor de nuestra resistencia equivalente. ¿Sí? Ahora, para calcular, después que hacemos esto, que calculamos la resistencia equivalente, usted hace un nuevo circuito. Usted hace un nuevo circuito, ¿verdad?, más sencillo, más pequeño, donde este va a ser mi R equivalente, ¿sí? Aquí va a estar mi voltaje, aquí va a circular mi corriente. Entonces, para calcular la corriente, ¿sí?, para calcular la corriente, usamos la fórmula de la ley de Ohm, la despejada con respecto a la I, que sería I sería igual a voltaje entre resistencia, donde el voltaje es 100 voltios y nuestra resistencia equivalente es 15 ohmios. Entonces nuestra corriente debe darnos un valor de 6.67 amperios. Ese es el valor de nuestra resistencia equivalente. Ahora vamos a calcular el voltaje de cada uno de los elementos, ¿verdad? Para el voltaje
Tenemos un voltaje 1 de la resistencia 1 va a ser la corriente por la resistencia 1. O sea que tenemos aquí la corriente nos dio 6,67 amperios y 4 ohmios sería el valor. Entonces nos va a dar 26,68 voltios el voltaje 1. El voltaje 2 sería I por R2, voltaje 2, 6,67 amperios por 6 ohmios. Eso nos va a dar 40,02 voltios. Y el voltaje 3 sería I por R3, o sea que sería 6,67 amperios por 5 ohmios. Y ese voltaje 3 nos va a dar 33,35 voltios. Esos serían los valores de los voltajes de la resistencia. ¿Sí? Si sumamos estos tres voltajes, este, más este, nos va a dar 100,05 voltios. Que este voltaje sería voltaje total. Entonces este voltaje no tiene que dar voltaje de la fuente. ¿Sí? Tiene que darnos igual. Aquí una leve variación por los decimales. Bien, este problema número 2. ¿Sí? Me piden calcular la resistencia equivalente, el voltaje total, porque no lo tengo, no tengo el voltaje total, y el voltaje en cada elemento. Sí me da la corriente, pero no tengo el voltaje total. Entonces primero vamos a calcular R equivalente, ¿verdad? Que es R1 más R2 más R3. O sea que la resistencia equivalente, estamos hablando 5 ohmios, 6 ohmios a 7 ohmios. La resistencia equivalente nos estaría dando, que serán 11 y 7, 18 ohmios, sería el valor de nuestra resistencia equivalente. Ahora, para calcular el voltaje, ¿sí? Acuérdense de nuestro circuito, podemos ir reduciéndolo a un circuito más pequeño, donde este es el voltaje, aquí tengo la corriente I y este es R equivalente. Entonces, para sacar el voltaje, sería V igual a I por la resistencia equivalente. O sea que la I sería 10 amperios y la resistencia equivalente sería 18 ohmios. Multiplicamos y me da que el voltaje me da 180 voltios. Sería el valor del voltaje total de la fuente, ¿no? Y ahora para calcular el voltaje de cada uno, el voltaje de la resistencia era voltaje 1, la corriente por la resistencia 1. O sea que estamos hablando de 10 amperios por 5 ohmios. Me da que es 50 voltios. El voltaje 2 I por R2, voltaje 2, 10 amperios por 6 ohmios. Me da que el voltaje 2 es 60 voltios. Y el voltaje 3 I por la resistencia 3 me da que 10 amperios por 7 ohmios me da que el voltaje 3 es 70 voltios. Estos serían los voltajes de cada uno de los elementos, de las resistencias. Si yo sumo también, esta es otra forma, si yo sumo estos tres, me va a dar que el voltaje total es
180 voltios también. O sea que hay ya dos formas de sacarlo, sacando el voltaje individual, lo sumado, le da el voltaje de la fuente, o sacando la resistencia equivalente, lo multiplico por la corriente y me da 180 voltios.